Hoy vamos a ver, como anunciábamos ayer, el pecado de David con Betsabé. Habíamos visto que la liturgia ha omitido los capítulos anteriores que nos narran la guerra contra Amón, pero en realidad esta guerra nos sirve como marco de este pecado terrible que va a marcar el ocaso y la decadencia del reino de David justo después de la gran promesa de Natán, para hacer ver que las promesas plenamente no se cumplen en esta vida, sino que se cumplirán con la venida de Cristo, cuando venga el final de los tiempos. Comienza así el relato de este capítulo 11 del segundo libro de Samuel, del pecado de David con Betsabé. En la época en que los reyes iban a la guerra, y esto es un reproche, porque en esa época en que los reyes dan ejemplo y son los primeros en el campo de batalla, David no va a la guerra. Este texto lo usamos mucho los sacerdotes para hacer ver la espiral del pecado, como nadie comienza cometiendo gravísimos pecados como un aborto en su vida, sino que se empieza de cosas pequeñas a grandes. Por eso es muy, muy importante mirar los pecados veniales para no caer en los mortales. De tal manera que vemos cómo el rey David comienza con un pecado de pereza. No ir a la guerra, ha perdido el vigor de su juventud y se queda en casa mientras sus generales están luchando. David envía a Joab, que es su primo, el hijo de su hermana Seruya, con sus oficiales y todo Israel a devastar la región de los amonitas y sitiar la ciudad de Rabá. Pero él se queda tan campante. En lugar de dar ejemplo, él se queda, y este pecado de pereza pues va a llevar a todos los pecados que van a venir después, que van a ver ustedes qué graves son, después de un pequeño pecado de pereza. Dice que un día al atardecer se levantó de la cama. Al atardecer no es hora de levantarse, es hora de estar ya despierto y encima haciendo tu misión, que es estar en la guerra. Se puso a pasear por la azotea de su palacio y desde la azotea vio una mujer bañándose. Del pecado de pereza vamos a ver un pecado de pensamiento y de mirada, de no mortificación de la mirada. Qué importante. La pereza lleva a las faltas de castidad en internet, en tantos campos. Ya digo que este texto sirve mucho para hablar a los jóvenes, para empezar esta espiral de pecado. Empieza por no mortificar los sentidos. Una cosa es ver y otra cosa es mirar. Y cuando ves en la azotea algo que no debes, pues basta con mortificar la mirada y cambiarla. Pero se fija en esta mujer que se está bañando, una mujer muy bella, y David mandó preguntar quién es esa mujer. Es Betsabé, la hija de Alián, la esposa de Urías, elitita, que es uno de sus militares valientes que está luchando y que nos van a mostrar ahora la grandeza de ánimo de este general. Él es hitita, por lo tanto es extranjero, pero tiene un nombre hebreo, porque no se llama Urías, sino que se llama Uriyá. Urías es una helenización del nombre. Uriyá significa Yahvé es mi luz. Entonces, bueno, pues seguramente es un prosélito o un converso. David mandó a unos para que se la trajesen, se acostó con ella, se acababa de purificar de sus reglas, habla de la fecundidad y que va a llevar al embarazo de esta mujer. Después Betsabé volvió a su casa y quedó encinta. Y mandó este aviso a David: estoy encinta. Recalca. David, que ya ha cometido un pecado de pereza, que ya ha cometido un pecado de falta de mortificación de la mirada, lujurioso, de pensamiento, luego de obra, porque ha mandado traer a la mujer y ha yacido con ella, pues esta espiral del pecado se va haciendo cada vez más grande. Cuando uno no corta y dice ya me voy a confesar, pues los pecados se van haciendo cada vez más grandes. Ahora va a caer en el pecado de la mentira, de la adulación, del emborrachar. Vamos a verlo. David mandó esta orden a su sobrino, a Joab: mándame a Urías, el hitita, al campo de batalla, al frente, mándamelo. Ya no contento con que él no esté luchando, también le quita a uno de los militares. Joab se lo mandó. Cuando llegó Urías, David le preguntó por Joab, por el ejército y por la guerra, de un modo falso, ¿no? Si le interesase tanto, él estaría en la guerra. Y entonces le dice: anda, vete a casa a lavarte los pies, vete a descansar. Urías aquí da un ejemplo que no da David, tiene que ser un modelo, un ejemplo. Urías salió de palacio y detrás de él le llevaron un regalo del rey.
Pero Urías, en lugar de dormir con su mujer, pues duerme en la puerta de palacio. No estaría mal que lo hubiera hecho, porque al fin y al cabo pues está obedeciendo una orden del rey, pero él no quiere, si sus soldados están sufriendo, él no quiere vivir mejor que ellos. Entonces David le llama, cuando le dicen, oye, Urías no está durmiendo en su casa. David le llama y la respuesta es muy bonita y además es una lección para David. El arca, Israel y Judá viven en tiendas, mi señor Joab y sus servidores acampando en tierra desnuda. Solo le falta decir, y tú en un palacio. Yo puedo ir a mi casa a comer, beber y dormir con mi mujer. Tan cierto como que vive Dios y vives tú, no haré tal cosa. Tremenda lección para el rey David. David lo retiene un día más y al día siguiente lo convidó a un banquete y ahí lo emborrachó. Al atardecer, Urías salió para acostarse con los guardias de su señor y no fue a su casa. A la mañana siguiente, David escribió una carta a Joab y se la mandó por medio de Urías. Esto es curioso porque es la primera carta que consta en la Sagrada Escritura. Ahora que estamos abandonando nuestro género epistolar, que todo lo arreglamos con WhatsApp, bueno, pues aquí tenemos la primera carta que aparece en la Biblia. Y una carta nefasta, una carta traidora. Le manda una carta después de esta adulación y le dice, pon a Urías, a Joab, a su sobrino, que es el que manda en el ejército, pon a Urías en primera línea, donde sea más recia la lucha, y retírense, dejándolo solo para que lo hieran y muera. Terrible. La maldad a la que llega este rey, que había sido tan bueno, que era un rey según el corazón de Dios. Ya digo, no es un pecado solo debilidad, ya es un pecado frío, calculado. Ya digo que esta página es un fiel relato de la espiral del pecado, como Satanás con nosotros nunca descansa y nunca para de tentarnos y de llevarnos hasta lo más grave. Joab, que tenía cerca de la ciudad, puso a Urías donde sabía que estaban los defensores más aguerridos. Los de la ciudad hicieron una salida, trabaron combate con Joab y hubo bajas en el ejército, también los oficiales de David. Murió también Urías elitita. Fíjense que esto es gravísimo porque ya no es solo un asesinato con premeditación, con alevosía contra Urías, sino que son varios los muertos, los acompañantes de Urías. Joab pone a los soldados, se retira y ahí mueren varios, ¿no? Es terrible. Por culpa del rey, uno de sus mejores militares y sus soldados mueren para tapar este embarazo fruto de un adulterio. Terrible. Y no se puede tapar, porque la mentira tiene patas cortas y Satanás pues sabe atraparnos. Así que esto nos va a llevar a un asesinato múltiple. Joab, que teme el enfado del rey al comunicar la noticia, porque hay varios muertos, le recalca que el que ha muerto es Urías, y entonces David se calma. Betsabé hizo duelo por Urías y se unió a David. Parió un hijo, previo a Salomón, un hijo que va a morir como castigo, como veremos. Esto que hizo David, dice la Sagrada Escritura, desagradó al Señor. Bien, pues este pecado tan terrible, esta espiral de pereza, mirada, lujuria, adulación, el emborrachamiento de Urías, su asesinato múltiple, con premeditación, con alevosía, con cómplices, es terrible, ¿no? Parece que no se puede, que la maldad no puede llegar a más. Y sin embargo, este acontecimiento va a ser necesario para que nazca el Mesías, para que se cumplan las promesas de Natán. Porque Betsabé, esta mujer con la que peca David, será la antepasada. Tendrá que nacer Salomón, no será este niño morirá como castigo por este pecado, pero tendrá que nacer luego Salomón, que será el antepasado del Señor. Y esto nos recuerda la fidelidad de Dios y esto nos recuerda que Dios es especialista en escribir recto, con renglones torcidos. Bien, pues mañana veremos cómo el Señor envía a Natán para hacer ver a David su pecado, porque Dios nos ama y nos hace corregirnos, y por graves que sean nuestros pecados, nunca está todo perdido. Pues bien, mañana seguiremos y que nos pueda servir este pecado para analizar cómo el demonio a nosotros nos va engañando y nos va metiendo en esa espiral de la que tantas veces es tan difícil que salir. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Hasta mañana, si Dios quiere.